Capítulo 1. El inicio del fuego. No sé exactamente cuándo comenzó este deseo, pero sí sé que llegó en un momento en que mi vida no estaba llena de lo que anhelaba. Tenía todo lo que la gente dice que te hace feliz: amistades, proyectos, momentos de diversión, pero aún así, había un vacío profundo dentro de mí. Había algo que me decía que necesitaba más. Mi alma clamaba por algo que ni las redes, ni los estudios, ni las opiniones de los demás podían llenar. Recuerdo que pasaba horas buscando respuestas en lugares equivocados, buscando consuelo en cosas que solo me daban satisfacción momentánea. Entonces un versículo vino a mi mente que me marcó profundamente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1, fue en ese momento que entendí que solo Dios podía llenar ese vacío. Aunque no tenía las palabras exactas para expresarlo, había una sed en mi espíritu que me impulsaba a seguir buscando. Había veces que oraba, pero sentía que las palabras se me escapaban, como si el cielo estuviera cerrado. ¿Por qué otros recibían respuestas y yo no? ¿Qué estaba pasando? Me sentía como un ciervo desesperado, buscando agua y solo encontrando tierra árida. El silencio me estaba atormentando. Pero entonces, leí otro versículo que me dio esperanza. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, fue como una promesa que me aseguraba que Dios estaba ahí, que Él escuchaba, aunque no pudiera verlo ni sentirlo en ese momento. Lo único que tenía que hacer era seguir clamando. Pero, ¿cómo clamar cuando te sientes vacío? Cuando no sientes nada más que frustración, tristeza o incertidumbre. Fue en esos momentos de lucha interna cuando entendí que la clave era seguir buscando, aunque no recibiera respuestas inmediatas. El tiempo pasaba, y algo dentro de mí comenzó a arder. Era una mezcla entre ansiedad y esperanza. Sabía que algo debía suceder, algo grande. Y entonces vino el cambio. Un día, mientras oraba, recordé algo que había escuchado: no lo busques para ser como los demás, búscalo por amor. Esa frase cambió mi perspectiva por completo. ¿Por qué lo buscaba? No debía buscarlo para tener experiencias como otros, ni para que los demás me aplaudieran, ni para hacer lo que otros predicadores hacían. Debía buscarlo por amor, porque lo amaba a Él y porque Él es digno de ser conocido. En ese momento, me vino a la mente Filipenses 2:13 de la mañana. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sabía que el deseo de buscarlo no venía de mí mismo, sino que era Él el que lo había puesto en mi corazón. Ese deseo no era una casualidad, sino una obra de su espíritu en mí. Él me estaba llamando a algo más profundo. Empecé a buscarlo más a menudo, no por obligación, sino por ese amor que sentía crecer dentro de mí. Algunos días, sentía que mi oración no iba a ninguna parte, pero algo me decía: sigue, no te detengas, Él te está formando. Otros días, sentía como si mi alma se abriera y una paz inexplicable me envolviera, aunque no veía ni escuchaba nada visible. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que algo estaba sucediendo. Un día, mientras estaba en medio de esa búsqueda, un profeta que Dios puso en mi camino me dijo una palabra que cambió mi vida. Dice el Señor que lo busques más, porque Él quiere afinar tu oído para que escuches su voz. Lo que yo estoy haciendo ahora, tú también lo harás. Comillas. Esas palabras me impactaron profundamente. Afilar mi oído, ese concepto comenzó a darme luz. Yo no entendía completamente qué significaba, pero algo en mi interior me decía que era exactamente lo que necesitaba. Sabía que Dios estaba preparándome para algo que aún no podía ver, pero que lo sentiría en su tiempo perfecto. Recordé que Isaías 54 decía: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Este versículo comenzó a cobrar vida en mí. Dios quería afinar mi oído, entrenarlo para escuchar su voz, no solo en momentos especiales, sino cada día. Así que, aunque los días eran difíciles, aunque la lucha interna seguía, me aferré a la promesa de que Él me estaba entrenando. Y el deseo de conocerlo más ardió aún más fuerte. No lo buscaba por emociones fugaces ni para impresionar a otros. Lo buscaba porque le amaba, porque en mi corazón había un anhelo profundo de ser usado por Él para que otros pudieran ver que Dios aún se revela, aún habla, aún usa a aquellos que lo buscan de todo corazón. Capítulo 2. La lucha interna. Después de haber sentido ese primer fuego, no creas que todo fue sencillo. Al contrario, ahí empezó una de las etapas más difíciles de mi vida espiritual.
Porque cuando decides buscar más de Dios, es cuando más fuerte se levanta el enemigo, y también tu propia carne. Mi mente se volvió un campo de batalla. Por un lado, el deseo ardía dentro de mí. Pero por otro lado, venían pensamientos de duda, de cansancio, de comparación. Me decía a mí mismo, ¿y si nunca llegas a nada? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? Mira a los demás, qué rápido crecen. ¿Qué poder tienen? ¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Comillas. Fue ahí cuando me identifiqué con el apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos 7:19 de la mañana. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa lucha interna es real. No es fácil ser fiel cuando el enemigo susurra y tu carne grita. Pero aprendí algo, la lucha no significa derrota. La lucha significa que estás vivo espiritualmente. Cada día me levantaba con dos opciones, rendirme o seguir. Y aunque mi alma estaba cansada, mi espíritu decía, todavía no es el final. Comillas. Oraba, a veces con palabras, otras veces solo con lágrimas. No entendía por qué otros sentían tanto y yo tampoco. Pero entonces me topé con Habacuc 3:17 de la mañana -18, y fue como si el mismo Dios me hablara al corazón. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué fuerte! Aunque no vea frutos, aunque no vea señales, yo decido confiar. Y es que la verdadera fe no se prueba cuando todo va bien, sino cuando no hay señales, pero igual doblas rodillas. Cuando el cuarto está oscuro, pero igual adoras. Cuando no hay profecía, ni sueños, ni visiones, pero igual levantas tus manos y dices, aquí estoy Señor, no me voy hasta que tú vengas. Comillas. Había días en los que sentía que retrocedía. Me dormía en oración, perdía el enfoque, me cansaba, pero entonces recordaba lo que dice. Proverbios 2:4-1-6, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Y eso hacía, me levantaba, lloraba, me arrepentía, y volvía a intentarlo. También entendí algo muy importante, Dios no está buscando perfección, está buscando sinceridad. Como dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Comillas. Y eso me daba paz. Porque aunque sentía que no era suficiente, sabía que si yo le daba mi corazón quebrantado, Él lo recibiría. Pero también enfrenté otro tipo de lucha, el deseo de ser usado. Veía a otros orar por enfermos, predicar con poder, hablar en lenguas, tener visiones, y yo solo quería que Dios me diera algo. Me sentía como un vaso vacío. Y entonces vino a mi mente esta promesa. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Y oraba, Señor, yo quiero ese poder. No por fama, no por orgullo. Quiero ese poder para predicar en las calles, para hablarle a los jóvenes, para que sepan que tú eres real. Comillas. Un día, me quebranté de tal forma que solo pude decir, Espíritu Santo, no quiero usar tu poder. Quiero conocerte, y si en conocerte me das poder, que sea para tu gloria. Comillas. Fue una oración sencilla, pero verdadera. Y sentí que el cielo se inclinó a escucharme. No se abrió el techo. No hubo fuego visible. No hablaron lenguas ese día. Pero algo cambió dentro de mí. Comencé a entender que el mayor poder no está en hacer milagros, sino en perseverar cuando no hay milagros. Que el mayor fuego no es el que se ve, sino el que te mantiene de rodillas cuando nadie te ve. Sí, la lucha interna es parte del proceso. Es el taller donde Dios forma a sus siervos. Y comencé a mirar mi dolor desde otro ángulo. Como dice Romanos 5:3-5, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces entendí que mi dolor tenía propósito, que cada lágrima, cada noche sin sentir nada, era parte del fuego que me estaba moldeando. Y si me preguntas hoy si vale la pena, te diré, sí. Vale la pena buscar a Dios con todo. Aunque haya lucha, aunque duela, aunque tarde. Porque ese fuego que un día empezó a arder, ya no lo apaga nadie.